Estoy aquí, sentada en esta silla de hospital, sosteniendo la pata peluda de Tito, mientras las lágrimas corren por mi rostro. No son lágrimas de dolor físico, esas ya aprendí a soportarlas. Son lágrimas de una madre que acaba de descubrir que un gato callejero tiene más compasión que su propio hijo. El médico acaba de decirme que si Tito no hubiera maullado desesperadamente en la madrugada, alertando a los vecinos, yo podría haber muerto sola en casa, con fiebre alta y una infección generalizada. Mi hijo, Arturo, estaba en este exacto momento brindando con champán en un crucero de lujo con su suegra, publicando fotos sonrientes en las redes sociales mientras yo luchaba por mi vida. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo una madre que dio todo por un hijo puede volverse tan invisible a sus ojos? La ironía es cruel. Quien me salvó no fue quien lleva mi sangre, sino un felino abandonado que reconoció en mí el mismo dolor del abandono que él mismo había sentido. Mientras miro a Tito, con sus ojos dorados que parecen entender cada lágrima mía, siento una mezcla de gratitud y un dolor profundo que va mucho más allá de los puntos de la cirugía en mi espalda. Esta es la historia de cómo descubrí que el amor verdadero no se mide en ADN sino en presencia, y de cómo un gato me enseñó lo que mi propio hijo olvidó, que cuidar a quienes amamos no es opcional cuando más nos necesitan. Hace 35 años, yo era otra mujer. Tenía 22 años cuando conocí a Roberto, mi futuro esposo, en una biblioteca universitaria. Yo estudiaba pedagogía, soñaba con ser maestra, tal vez directora de una escuela. Tenía planes, ambiciones, toda una vida por delante. Roberto era ingeniero, 6 años mayor, con una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla pero llena de amor y esperanzas. Arturo nació cuando yo tenía 26 años. Recuerdo perfectamente el momento en que lo sostuve por primera vez. Sus deditos diminutos se aferraron a mi dedo índice como si supiera que yo sería su puerto seguro para siempre. Roberto lloró de emoción, y los dos juramos que seríamos los mejores padres del mundo. Dejé temporalmente mi carrera universitaria, pensando que volvería cuando Arturo creciera un poco. Nunca imaginé que temporalmente se convertiría en para siempre. Cuando Arturo tenía apenas 5 años, Roberto sufrió un accidente de tráfico camino al trabajo, un choque frontal con un conductor ebrio. Murió en el acto. En cuestión de segundos toda mi vida se desplomó. De esposa protegida y madre a tiempo completo, me convertí en viuda joven, sola, con un niño que criar y sin calificación profesional completa. El seguro apenas cubrió los gastos del funeral y algunas deudas pendientes. Fue entonces cuando descubrí de qué estaba hecha. Me despertaba a las 4 de la mañana para hacer pasteles y empanadas que vendía en la puerta de la escuela de Arturo. Trabajaba como empleada de limpieza en 3 casas diferentes durante el día, mientras él estaba en clase. Por la noche, después de que él durmiera, cosía ropa por encargo hasta altas horas. Mis dedos vivían heridos por las agujas, mi espalda dolía por las horas encorvadas sobre la máquina de coser, pero nunca me quejé delante de él. Arturo necesitaba creer que teníamos una vida normal, que yo era lo suficientemente fuerte para ser padre y madre al mismo tiempo. Durante 15 años viví así. Sacrifiqué cada sueño personal para garantizar que Arturo tuviera todo: uniforme escolar nuevo, material completo, merienda en la cantina como sus amigos, clases de fútbol en el club. Cuando quiso una videoconsola, trabajé fines de semana enteros haciendo limpieza para conseguir el dinero. Cuando soñó con estudiar administración en una universidad privada, vendí las pocas joyas que me habían quedado del matrimonio para pagar la primera mensualidad. Nunca me permití llorar delante de él. Mis lágrimas las derramaba en la ducha, donde el ruido del agua disimulaba los sollozos. Necesitaba ser fuerte, inquebrantable, la roca donde él pudiera apoyarse, y eso fue lo que hice, año tras año, hasta que se graduó, consiguió un buen empleo y se casó con Juliana. Juliana. Una chica bonita, de familia adinerada, acostumbrada a lujos y privilegios. Desde el primer encuentro, percibí que me veía como un mueble, necesario, pero fácilmente ignorable. Nunca me llamaba por mi nombre, siempre la madre de Arturo. En las reuniones familiares, era sistemáticamente excluida de las conversaciones. Cuando hablaba, ella cambiaba de tema o desconversaba. Arturo, ciego de pasión, no se daba cuenta o fingía no darse cuenta. La madre de Juliana, Margarita, era aún peor, una mujer altiva, de cabello siempre impecable y ropa de marca, que se las arreglaba para recordarme en cada encuentro la diferencia entre nuestras condiciones sociales. Clara, querida, me decía con una sonrisita condescendiente, ¿qué tal si tú misma haces las empanadas para la fiesta? Tienes habilidad para estas cosas más sencillas. Yo tragaba mi orgullo y hacía las empanadas, porque era por la felicidad de mi hijo. Poco a poco Arturo se fue alejando. Las visitas se hicieron más raras.
las llamadas más cortas. Yo entendía, estaba construyendo su propia familia, era natural, pero dolía cuando cancelaba nuestro almuerzo de domingo porque su suegra había planeado un paseo. Dolía cuando olvidaba mi cumpleaños, pero se acordaba perfectamente de la fecha de cumpleaños de los padres de Juliana. Dolía cuando en Navidad, yo recibía una caja de bombones baratos comprados a última hora, mientras los suegros recibían regalos caros y elegidos con cariño. Pero yo seguía amando. Eso es lo que hacen las madres, amamos incondicionalmente, aun cuando el amor no es correspondido con la misma intensidad. Me convencí de que era una etapa, que cuando él tuviera hijos entendería mejor el valor de una madre. Entonces esperaba, pacientemente, manteniendo la casa siempre arreglada para cuando él quisiera venir, guardando sus comidas favoritas en la nevera, aunque no apareciera por semanas. Los años fueron pasando, y yo envejecí trabajando. Mi cuerpo, que había soportado décadas de trabajo pesado, comenzó a dar señales de cansancio. Primero fueron los dolores de espalda. Después, el descubrimiento de que tenía 2 hernias de disco que necesitarían cirugía. El médico fue claro, era un procedimiento serio, que exigiría reposo absoluto y cuidados constantes por al menos 2 semanas. Cuando le conté a Arturo, se mostró preocupado. «Mamá, no te preocupes por nada, voy a cuidar de todo, no vas a estar sola ni por un segundo». Esas fueron sus palabras exactas, y me sentí aliviada. Finalmente mi hijo estaría a mi lado cuando más lo necesitara. Finalmente sería mi turno de recibir cuidado. La cirugía se realizó un martes, 3 horas en el quirófano, mi cuerpo siendo cortado y cosido para que pudiera volver a tener una vida sin dolor. Arturo estaba en la sala de espera cuando desperté, tomó mi mano y dijo que todo estaría bien. Durante los 2 días de internación, me visitó religiosamente, trajo flores, conversó conmigo sobre la recuperación. La víspera del alta hospitalaria, llegó visiblemente agitado. Juliana estaba a su lado, con una expresión impaciente. «Mamá», me dijo evitando mi mirada, «surgió algo, la madre de Juliana nos invitó a un crucero, 5 días en el Caribe, ya está todo pagado, son plazas limitadas, es una oportunidad única». Sentí que el mundo se desplomaba, pero aún tenía la esperanza de que él elegiría quedarse. Por supuesto que le dije que no, pensé que continuaría, pero las siguientes palabras fueron como una puñalada. «Pero hablamos, y decidimos que tú estarás bien. Ya hablé con doña Concepción, tu vecina, ella puede echarte un vistazo si lo necesitas». Juliana ni siquiera fingía estar avergonzada. Se miraba las uñas mientras Arturo hablaba, como si la situación no le interesara lo más mínimo. Margarita ni siquiera vino al hospital. Estaba ocupada organizando el viaje. 5 días. 5 días después de una cirugía delicada, sola, contando con la buena voluntad de una vecina que apenas conocía. Traté de discutir, pero Arturo ya había decidido. «Mamá, tú siempre fuiste fuerte. ¿Recuerdas cómo me criaste sola? Vas a superar esto también. Son solo 5 días». Hablaba como si ser fuerte fuera una elección, no una necesidad, como si yo hubiera tenido la opción de ser frágil alguna vez en la vida. Al día siguiente volví a casa. Mi apartamento pequeño, que siempre me había parecido acogedor, ahora parecía una prisión. Cada movimiento era una tortura. Levantarme de la cama requería una planificación militar. Primero voltearme de lado, después usar los brazos para impulsarme, siempre cuidando de no forzar la espalda. Ir al baño se convertía en una expedición épica. Doña Concepción apareció el primer día. Trajo una sopa y preguntó si estaba bien. Era una señora gentil, pero tenía sus propios problemas. Cuidaba a su esposo postrado en cama desde hacía 2 años. No podía quedarse mucho tiempo, y yo lo entendía perfectamente. No era su responsabilidad cuidar de mí. La primera noche, traté de ir al baño sola. Estaba oscuro, yo estaba mareada por los medicamentos, y resbalé en la alfombra de la entrada del baño. El dolor fue insoportable, no solo físico. Ahí caída en el suelo helado, llorando sola en la madrugada, entendí lo que era el verdadero abandono. No el abandono de los extraños, es desesperado, sino el abandono de quien tú criaste, de quien amaste incondicionalmente, de quien sacrificaste toda tu vida. Fue en la segunda mañana que Tito apareció. Yo estaba sentada en la silla de la cocina, tratando de tomar un vaso de agua, cuando escuché un maullido suave viniendo del área de servicio. Por la ventana vi un gato gris con manchas blancas, delgado pero no esquelético, observándome con curiosidad. Sus ojos eran de un dorado profundo, casi humanos en la intensidad de la mirada. No sé por qué, pero abrí una lata de atún, uno de los pocos alimentos fáciles que había logrado preparar, y lo puse en un platito en la ventana. Tito aún no lo había bautizado, pero ya sentía que ese sería su nombre. Bajó con cautela, olfateó la comida y comió con delicadeza. Después, simplemente se quedó ahí, observándome. Durante el segundo día, Tito permaneció en el área de servicio. Yo le ponía comida y agua, y él se quedaba cerca, como si entendiera que yo necesitaba compañía. No era intrusivo, solo presente. Por la tarde, cuando el dolor de espalda se intensificaba y me sentía más sola,
Él maullaba suavemente, como si dijera yo estoy aquí. Ningún mensaje de Arturo, ninguna llamada para saber cómo estaba pasando. Pero las redes sociales estaban repletas de fotos de él con Juliana y Margarita, brindando champán en la cubierta del barco, buceando en aguas cristalinas, cenando en restaurantes elegantes. En cada foto, sonrisas radiantes, como si no hubiera nada en el mundo más allá de esa diversión. Yo no existía ni como recuerdo. En la tercera noche, desperté con una sensación extraña. Mi cuerpo estaba en llamas, sudando frío al mismo tiempo. La temperatura se había disparado, y yo sabía que algo estaba muy mal. Traté de levantarme para tomar el termómetro, pero las piernas no me sostuvieron. Caí nuevamente, esta vez sin fuerzas ni para llorar. Fue entonces cuando Tito salvó mi vida. Comenzó a maullar desesperadamente, un sonido que jamás había hecho antes. Alto, insistente, casi humano en la urgencia. Saltó de la ventana del área de servicio, corrió por el apartamento, volvió al área, maulló aún más alto. El ruido era tanto que los vecinos comenzaron a quejarse. Doña Concepción tocó a la puerta, preocupada por el alboroto. Cuando me encontró caída, con fiebre alta y delirando, inmediatamente llamó una ambulancia. Los paramédicos dijeron que tenía una infección generalizada, probablemente causada por complicaciones de la cirugía. Unas horas más y podría haber sido demasiado tarde. Durante todo el trayecto hasta el hospital, sostuve la mano de la paramédica y repetí: el gato me salvó, el gato me salvó. Ella debe haber pensado que estaba delirando, pero era la más pura verdad. Tito, un animal abandonado como yo, había reconocido la desesperación y actuado como mi hijo debería haber actuado. Si te has identificado con esta historia, si ya has pasado por situaciones similares o conoces a alguien que vivió algo parecido, deja un like y suscríbete a nuestro canal. Compartimos aquí relatos reales de superación, de mujeres que encontraron fuerzas donde menos las esperaban, porque a veces las lecciones más importantes de la vida vienen de los lugares más inesperados. En el hospital, estuve internada 5 días más. 5 días que Arturo pasó disfrutando sus vacaciones paradisíacas. Ni una llamada ni un mensaje. Los enfermeros preguntaban por familiares, y yo decía que no tenía a nadie. Era más fácil que explicar por qué mi único hijo estaba ausente en el momento en que casi muero. Tito no me abandonó ni entonces. Doña Concepción me contó que se quedaba debajo de la ventana de mi apartamento, maullando bajito, como si supiera que yo no estaba ahí. Otros vecinos comenzaron a darle comida, conmovidos por la lealtad del animal. Arturo volvió del crucero un viernes. El sábado recibió la llamada del hospital informando sobre mi internación. Llegó el domingo, bronceado, relajado, con flores en la mano y un aire de quien estaba haciendo un favor. Se sentó al lado de la cama y comenzó a hablar sobre el viaje, como si fuera normal que yo estuviera ahí, casi habiendo muerto mientras él se divertía. Mamá, estás exagerando. Fue solo un poco de fiebre. Mira cómo estás bien ahora. Un poco de fiebre, 40 grados de fiebre, infección generalizada, 5 días internada, un poco de fiebre. Lo miré como si fuera un extraño, porque en ese momento me di cuenta de que era exactamente eso lo que era para mí, un extraño que por casualidad llevaba mi ADN. Arturo, le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, puedes dejar las flores en la mesa. Quien cuidó de mí, quien me salvó la vida mientras tú brindabas champán, fue un gato callejero. Un gato abandonado me vio cuando mi propio hijo decidió que yo era invisible. Trató de discutir, hablar sobre oportunidades únicas, sobre cómo yo siempre fui fuerte, sobre cómo no podía imaginar que sería tan serio. Pero yo ya no estaba escuchando. Estaba mirando a ese hombre de 30 años, bien vestido, próspero, que yo había criado con tanto amor, y viendo a un extraño, viendo a alguien que había aprendido que el amor es condicional, que el cuidado es opcional, que las madres son desechables cuando se vuelven inconvenientes. Recibí el alta el miércoles siguiente. Esta vez no volví sola. Tito me esperaba en la portería del edificio, como si supiera que yo estaría de vuelta. Doña Concepción había cuidado de él durante mi ausencia, y estaba más gordito, más brillante. Pero sus ojos dorados seguían siendo los mismos, llenos de una lealtad que no había encontrado en ningún ser humano de mi vida reciente. Oficialicé la adopción de Tito esa misma semana. Compré una camita, comida de buena calidad, juguetes. Por primera vez en décadas, yo estaba cuidando a alguien que retribuía mi cariño en la misma medida. Él no pedía, no exigía, no me juzgaba, solo estaba ahí, presente, fiel, agradecido por tener un hogar. Fue durante mi recuperación en casa, con Tito haciéndome compañía, que comencé a escribir. Primero, solo desahogos en un cuaderno viejo, después en un blog simple que creé casi por casualidad. Escribí sobre mi experiencia, sobre el abandono, sobre descubrir que el amor verdadero no tiene nada que ver con la sangre. Escribí sobre Tito, sobre cómo un animal me enseñó lo que mi propio hijo había olvidado. El primer texto tuvo 50 visualizaciones. El segundo, 200. En una semana tenía 1000 lectores. En un mes, 5000.
Las mujeres comenzaron a comentar, a compartir sus propias historias. Madres abandonadas por hijos adultos, esposas dejadas solas en momentos de enfermedad, mujeres que habían sacrificado sus vidas por familias ingratas. Descubrí que mi historia no era única, era solo una entre millones. Había una epidemia silenciosa de mujeres invisibles, de madres desechables, de cuidadoras olvidadas, mujeres que habían dado todo y recibido indiferencia a cambio. El blog creció. Comencé a recibir invitaciones para conferencias, para entrevistas. Las editoriales se interesaron en transformar mi historia en libro. A los 57 años, me estaba convirtiendo en escritora, el sueño que había abandonado a los 22 cuando quedé embarazada. Arturo trataba de acercarse. Llamaba diariamente, mandaba mensajes, aparecía con regalos caros. Juliana incluso me invitó a almorzar en un restaurante elegante, algo impensable meses antes. Margarita me saludaba con falso cariño cuando nos encontrábamos. Pero yo ya no era la misma mujer, la Clara que aceptaba migajas de afecto, que se contentaba con sobras de atención, había muerto en ese suelo de baño, sola en la madrugada. La Clara que resurgió, sabía que merecía más, merecía presencia, no ausencia justificada, merecía prioridad, no conveniencia. Respondía a los intentos de acercamiento de Arturo, con gentileza educada, pero distante. No había ira, la ira es una emoción que exige energía, y yo había aprendido a economizar mi energía para cosas que realmente importaban. Había solo una comprensión cristalina de que algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos con las mismas maderas. Tito se convirtió en mi referencia de lealtad. Donde yo iba, él iba conmigo cuando era posible. Cuando yo escribía, se quedaba a mi lado, ronroneando bajito. Cuando lloraba, sí, aún lloraba a veces por la madre que había sido y por el hijo que había perdido. Él se acercaba y ponía su patita en mi brazo, como si entendiera mi dolor. Las personas preguntaban si no extrañaba a Arturo, si no quería perdonarlo completamente. La respuesta era compleja. Yo lo amaba. Por supuesto, las madres no dejan de amar a los hijos, no importa lo que pase. Pero amor no significa aceptar cualquier trato. Amor propio significa establecer límites, incluso con quien más amamos. Arturo siguió intentando. Trajo a Juliana para que pidiera disculpas formalmente. Ella estaba claramente avergonzada, probablemente presionada por él, pero hizo un discurso ensayado sobre cómo había sido insensible. Margarita incluso me mandó flores en mi cumpleaños, algo que jamás había hecho antes. Todos ellos habían percibido que yo ya no era la Clara invisible, que ahora tenía voz, que otras personas me escuchaban y valoraban. Pero las transformaciones verdaderas no ocurren de la noche a la mañana. Durante meses trabajé no solo mi relación con Arturo, sino toda mi visión sobre las relaciones, sobre mi propio valor, sobre lo que estaba dispuesta a aceptar en la vida. El blog se convirtió en libro. El gato que me salvó se volvió un bestseller inesperado. Mujeres de todo el país me escribían, contando cómo mi historia las había inspirado a valorarse más a sí mismas, a establecer límites, a buscar relaciones más saludables. Comencé a dar conferencias sobre empoderamiento femenino, sobre autoestima en la tercera edad, sobre cómo reconstruir la vida después de los 50. Tito me acompañaba siempre que era posible, convirtiéndose en mascota de los eventos. Las personas se emocionaban al conocerlo, sabiendo que había sido mi héroe silencioso. La relación con Arturo se estabilizó en un nuevo nivel. Él seguía siendo mi hijo, yo seguía siendo su madre. Pero ahora era una relación entre adultos conscientes, ya no más entre una madre abnegada y un hijo que daba por sentado su sacrificio. Él aprendió a valorar nuestros encuentros porque sabía que ya no eran obligatorios de mi parte. Juliana me trataba con respeto porque se dio cuenta de que ya no dependía de su aprobación. Margarita, bueno, Margarita siguió siendo Margarita, pero ahora yo tenía herramientas para lidiar con personas como ella. Ya no me afectaban sus indirectas o su arrogancia. Había aprendido que la opinión de quien no me conoce verdaderamente no tiene valor alguno. 6 meses después de la cirugía, en el día exacto en que todo comenzó, organicé una pequeña fiesta en casa. Invité a Doña Concepción, algunos vecinos que se habían vuelto amigos, colegas del blog. Arturo y Juliana también estaban ahí, pero ahora como invitados, no como centro de las atenciones. El gran homenajeado fue Tito. Recibió un pastel especial, hecho con ingredientes propios para gatos, juguetes nuevos y mucho cariño de todos los presentes. Durante la fiesta hice un pequeño discurso. Hace 6 meses casi muero, no solo físicamente sino emocionalmente. Casi muero de invisibilidad, de ser dada por sentada, de ser amada solo cuando convenía, pero no morí. ¿Y saben por qué? Porque un ser que ni siquiera conocía, que no me debía nada, decidió que mi vida valía la pena ser salvada.
Tito me enseñó que el amor verdadero no se mide en palabras, sino en acciones, no en promesas, sino en presencia, no en conveniencia, sino en fidelidad. Miré a Arturo durante mi discurso. Estaba llorando silenciosamente, finalmente comprendiendo la profundidad de lo que había perdido cuando eligió el crucero. Pero también le sonreí, porque ahora nuestra relación estaba siendo construida sobre bases más sólidas, respeto mutuo en lugar de culpa y obligación. Hoy, 2 años después, soy una mujer completamente diferente. Tengo una carrera próspera como escritora y conferencista. Tengo amigos verdaderos, personas que me valoran y me buscan. Tengo a Tito, mi compañero fiel, que sigue enseñándome diariamente sobre lealtad incondicional. Y tengo una nueva comprensión sobre lo que significa ser madre. Ser madre no significa anularse, no significa aceptar cualquier trato, no significa ser invisible. Ser madre significa amar, pero también significa enseñar con el ejemplo que todas las personas, incluyendo las madres, merecen respeto, consideración y presencia. Arturo y yo reconstruimos nuestra relación lentamente, con cuidado. Ahora él me visita regularmente, no por obligación, sino porque quiere estar conmigo. Juliana y yo no somos amigas íntimas, pero tenemos un respeto mutuo. Margarita, bueno, algunas personas nunca cambian, pero eso ya no me afecta. La lección más grande que aprendí no fue sobre ingratitud filial o sobre que los animales son mejores que los humanos. La lección más grande fue sobre mi propio valor. Durante décadas, había basado mi autoestima en la capacidad de ser útil para otros, de ser necesaria, de sacrificarme. Cuando eso ya no bastó para garantizar amor y consideración, me sentí perdida. Pero Tito me mostró un tipo diferente de relación. Una relación basada en compañía mutua, en cuidado recíproco, en presencia simple pero constante. Él no me amaba porque yo era útil para él, me amaba porque yo existía. Y al amarme así, me enseñó que yo también merecía ser amada solo por existir. Esta es mi historia, una historia de casi muerte y renacimiento, de abandono y encuentro, de invisibilidad y descubrimiento de la propia voz. Una historia de cómo un gato callejero salvó no solo mi vida, sino mi alma. Todas nosotras tenemos un momento de elección en la vida, seguir aceptando migajas o exigir el banquete completo. Mi momento fue en ese suelo helado de baño, sola, abandonada pero aún viva. Elegí levantarme no solo físicamente, sino emocionalmente. Elegí volverme visible, primero para mí misma, después para el mundo. ¿Y tú? ¿Cuándo será tu momento de elegir? Porque créeme, ese momento siempre llega. Y cuando llegue, espero que recuerdes mi historia, la fuerza de Tito, y elijas levantarte. Elige ser vista, elige ser valorada. Te lo mereces.